Y estuviste en los Cebollitas de Forever y después pasaste, me dijiste, ahí quedamos. Y bueno, y quedó una etapa de fútbol nula donde yo no jugaba casi ahí. Eh, O no tengo recuerdos de ese momento. Solamente de ahí ya mi memoria pasa a la etapa de tercera división. Yo había en el año 87. sí, eh, yo me voy a Racing, estaba ahí en inferiores, en sexta división, jugué ahí. ¿entrenaste con las inferiores de Yo Racing? estuve en sexta división ahí en Racing de Avellaneda. Viví una mitad del año, viví con mi tía y viajaba hasta Avellaneda, y la otra mitad me tocó vivir en la pensión. Qué lindo recuerdo ese, Maneco. Sí, sí. Había ido por un primo que jugaba en reserva. Mm. Y bueno, en ese momento no había WhatsApp, no había mail, no había nada, era cartas nada más. Y bueno, y surgió esa posibilidad de ir hasta Buenos Aires a probarme. Y fui y quedé, y estuve un año. Sí, Y como te decía recién, me tocó una parte bastante dura en el sentido de tener que viajar todos los días, levantarse temprano. Yo viajaba 2 horas hasta Avellaneda, tomaba 3 colectivos. desde Capital. Sí, desde provincia, desde La Ferrer Eh, hasta Avellaneda. claro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre bueno, bajaba en Avellaneda y yo tenía que caminar todavía como 7 8 cuadras hasta llegar al club. Nosotros entrenábamos en el club en esa época. Había una cancha al costado que todavía sigue, nada más que ahora tiene césped. Antes era como una cancha de tierra, un Sí, poco de pasto y así. Y hasta que surge la posibilidad de ir a la pensión a vivir. sí. Y la posibilidad surge producto de la venta que le hace Racing, lo vende al Mencho Medina Bello, a River. El Mencho vivía en la pensión con los chicos de la pensión. Sí, Y al venderlo a River queda ese lugar ahí, y voy yo. claro. Y bueno, Mirá vos. surgió esa posibilidad, y bueno, esa segunda parte del año, ahí sí ya vivía en la pensión y no tenía que viajar como hice la primera parte del año. Eh, bueno, ahí en Racing en la pensión lo tuve como compañero a Carlitos Roa, que jugó en la El selección. arquero. Ahora está como entrenador de arquero de Matías Almeida, y están en el AEK de Grecia. Eh, Sacanti, que Sí, jugó en Mandillú, jugó en Racing, sí. también llegó. De Cut, que es otro también que llegó ahí en primera división, que tuvo menos carrera quizás que los otros, pero que también llegó. Y bueno, seguramente que había otros que, que hubo quienes hayan llegado, que la verdad que no lo seguí más, ¿no? Un Claro. poco por el tema de la tecnología, la Sí, red en ese momento no había, así que exactamente. vos te enterabas de las cosas porque comprabas la revista, el gráfico, y más o menos ahí te ibas enterando de lo que iba pasando. Seguro. Pero bueno, fue también otra época linda, donde aprendí también mucho ahí. Vivencié un fútbol diferente al que nosotros jugábamos acá, Sí, donde era mucho más profesional, y bueno, el jugar no era tanto dejarnos hacer o darnos libertades con la pelota para poder crear. o, eh, y por ahí era un poco más trabajado el jugar a la pelota, por decirlo así de alguna manera, si es claro, que puedo graficarlo así de esa manera, ¿viste? claro. Así que bueno, y después vuelvo. Sí, eh, Al año siguiente surge una posibilidad de prueba Newell también, donde me toma la prueba Grifa, donde hice 2 días de prueba, que llovió los 2 días. Ya había llovido el día anterior, ya eh, cuando
nos vamos a la, ¿te acordás cuando nos fuimos a la terminal y llovió tanto, la terminal vieja, ¿no? Sí. Llovió tanto, yo no sé si vos te acordás, en esa época llovía y esa parte se llenaba Se de agua. inundaba, Se sí. inundaba. La calle Santa María de Oro. Bueno, Sí. teníamos que salir, el colectivo obviamente salía de ahí y el agua te llegaba hasta los gemelos más o menos, ¿viste? Claro. Y yo me mojé todo y así tuve que subir al colectivo mojado e irme igual. Fuiste a Newell's. Fui a Newell's, sí, fui a Newell's. Y bueno, llegué, hice las 2 pruebas, engripado, obviamente. Me agarró el frío del aire acondicionado del colectivo y me engripé. Así que el primer día más o menos, el segundo día sí estaba, y encima se largó a llover cuando hice la prueba, así que, pero bueno, lo que me habían dicho ahí era que le gustaba cómo jugaba, pero que, como nos dicen a todos los que por ahí podemos tener condiciones y podemos crecer con ellos, pero que no somos fuera de serie, no había lugar en la pensión. Ese era el típico mensaje que había en ese momento, creo que ahora también hay. Y bueno, me habían preguntado si yo tenía parientes en Rosario para poder quedarme. Me decían que, me dice Grifa que yo tenía las condiciones hasta para jugar en una categoría más arriba. Y yo me probé en sexta división y la categoría más alta era, o sea, yo una categoría más arriba podía jugar a quinta división, pero que no había ese lugar en la pensión. En esa época te iba solo, yo me fui solo y te ibas con una prueba de Tronquito Gamarra, ¿te acordás de Tronquito Gamarra? ¿De qué edad estamos hablando, Maneco? 17, 18 años. Bien. 17, 18 años. El representante de Newell, el que buscaba jugadores acá o era ojeador, era el Tronquito Gamarra. Sí. Y vos te ibas con una recomendación de él y era Claro. prácticamente como que quedabas. Seguro, claro. Y bueno, yo fui sin recomendación. O sea, yo estaba recomendado por él, pero nosotros teníamos que viajar 2 en esa época y el otro era Travesani. Víctor Travesani era. Eso es lo que yo tengo entendido por lo que pasó, por lo que averiguamos después. ¿Por qué? Porque Víctor nunca llegó a la terminal. O sea, Víctor supuestamente tenía que viajar conmigo y él tenía esa recomendación. Y Víctor, no sé por qué motivo, no llegó nunca y yo ya tenía el pasaje, me mandé y me fui. Así que fui un poco a lo que pasaba y ya lo vamos yo siempre fui así un poco jugado, así que claro. Porque me iba, yo no tenía recomendación, nadie me esperaba a mí, obviamente. Y llegué a la terminal y era ir a preguntar, ¿viste? Quiero ir a la cancha. ¿Cómo hago para llegar? Claro, ¿qué colectivo tomo? Sí, Ya estaba acostumbrado porque yo ya me había ido, el año anterior viví en Buenos Aires, el año que te dije que estuve en Racing. Y te sabías manejar solo. Sabía manejarme solo, sí, exactamente. Sí. Así que no era complicado para mí llegar a un lugar desconocido y... Bueno, claro, pero no era que alguien te esperaba en la terminal. No, Claro. nadie, absolutamente nadie. Así No que, era bueno, como cuando se fue a Japón con una mano adelante y otra atrás, tenía que poner un cartelito, soy fulano de tal, allá de Japón, de acá se va a Japón. Yo le dije a la madre, este loco, ¿cómo se va allá a Japón? A ver, ¿cómo es esa historia? Y yo tengo un amigo, en realidad no es un amigo, sino una persona que conocí en el año 2009. Nosotros, yo dirigía en ese momento una sexta división de Alvear. Sí. Y junto con el Club Bariloche juntamos 3 categorías. Sí. Y viajamos las 3 categorías a Buenos Aires. Y en Buenos Aires íbamos a hacer un partido en cada club. Sí. En el que había conseguido el que era presidente de Bariloche en ese momento. Y ya fallecido, y ya fallecido, bueno, y fuimos, bueno, uno de los clubes donde fuimos fue a La Pintita, que era el lugar donde entrenaban las inferiores. Sí. Fuimos a hacer el partido ahí, o sea, mis chicos de Alvear y los otros chicos fueron ahí a hacer los partidos. Mambrine dirigía una quinta división, yo no me acuerdo si era en Alvear o de Bariloche, él fue otro de los que viajó. Sí. Y yo conozco ahí, se acerca un muchacho, Nachi Medina, y empezamos a charlar, él es formoseño, y se acerca a charlar porque él escuchó, el hijo de él entrenaba ahí, él lo había llevado a Boca,
y se acerca a conversar conmigo y a comentarme que él fue jugador de Forever, que vino a Forever a jugar, era jugador de Boca, hizo inferiores en Boca. Y bueno, y empezamos a charlar y ahí surgió una amistad. Y en ese momento las comunicaciones con él y con cualquiera a la distancia era a través del email. Claro. Entonces nos comunicamos después de ese viaje y de habernos conocido, nos comunicamos a través de eso, de los emails. Entonces, en una de esas charlas que tuvimos, yo a él le pido una posibilidad de ir a trabajar en el fútbol, que era algo que yo quería hacer y que hace mucho tiempo venía. ¿Él estaba peleando. en qué club? Él estaba, en ese momento, él ya era técnico de inferiores, no, perdón, él trabajó en Boca, jugó en Boca, pero en ese momento cuando yo lo veo a él estaba con un proyecto, justo iba a ir a eso, él estaba con un proyecto en Japón para abrir una filial allá, o sea, una filial de Boca en Japón. Una familia de apellido Yamamoto son los dueños de la filial y ese proyecto estaba, y eso habrá sido año 2010, yo supongo. Como todo proyecto japonés muy diferente a lo nuestro, no son apurados para hacer las cosas y se toman todo su tiempo. Así que en el 2013 yo recibo un email de Nachi Medina y si yo quería ir a trabajar a Japón, ¿viste? En la filial que estaba allá. como técnico, por supuesto. Claro, exactamente. Para trabajar con chicos de 6 años a 12 años. Qué lindo. La filial tiene una escuela de fútbol que en realidad los argentinos que íbamos para allá o van para allá todavía porque todavía está la escuela de Boca, nosotros lo que hacíamos era dar como una especie de clínica, o sea, nosotros como que enseñábamos fútbol a través de clínica a los chicos japoneses. Claro. Y bueno, surgió la posibilidad de esa y como decía, volviendo a lo que papá decía recién, es decir, yo fui prácticamente con una mano atrás y la otra adelante, porque me acuerdo que me fui con 50 pesos, que no valía para nada hasta el aeropuerto. Ya no valía acá hasta el aeropuerto porque no te comprabas nada con eso, menos obviamente salir fuera del país y intentar comprar algo, ¿no? Así que, como te decía hace un rato, fui siempre un jugado y un aventurero y dije que sí y me largué a la aventura. No sabía con quién me iba a encontrar, no Claro. sabía, me esperaban sí, pero yo no los había visto nunca, quiénes me iban a esperar y bueno, fue, además que tenía un transbordo en Dubái y tenía que cambiar de avión en Dubái, en Qatar, en Doha, yo hice escala en Doha y tenía que cambiar el avión ahí y no, tenía que encontrar claro, dónde tenía que estar y tenía, bueno, lo favorable que tenía 5 horas de espera porque tenía que esperar esas 5 horas ahí para tomar el otro avión. Ibas a tener tiempo para encontrarlo. Claro, No, exactamente. tenía tiempo hasta para aprender el idioma, tenía tiempo. No, vos sabés que encima no me quería dormir, ¿viste? Porque del viaje te vas muy cansado, llegás cansado, ¿viste? Sí. Eran de acá, de Buenos Aires hasta Doha, y yo creo que habrán sido como 14 horas más o menos, algo así, ¿viste? Y después, y si bien dormí en el avión, pero dormí... Sí, ¿viste? incómodo. Incómodo, exactamente, y no dormí pleno, ¿viste? Sin descansar. Claro. Y bueno, y yo tenía miedo de, viste, vos te quedás quieto y te cansado y sin querer se te cierran los ojos, capaz que vos ni te das cuenta y se te cierran. Y yo tenía miedo de eso, así que ni dormí esas 5 horas. Primero busqué obviamente dónde tenía que tomar el siguiente avión y después me senté a esperar. Y era una lucha con los ojos porque se me cerraban, ¿viste? Además, Nachi le había pasado una vez que él también tuvo que esperar como 4 o 5 horas el transbordo, el siguiente avión, y se durmió y el avión se fue, ¿viste? Y después para poder comunicarse con Japón para que le puedan mandar otro pasaje o no sé cómo iban a resolver la situación, fue todo un tema porque él tampoco hablaba ni árabe, ni catarí, ni... Mami, Era todo el día. No, qué sí. bárbaro. Y bueno, eso fue, por eso dice toda una aventura. No llevé plata porque no tenía plata ni para comer, es decir, ¿qué hacía yo?
Cuando tomo el primer avión en Buenos Aires, en Ezeiza, yo guardo, viste que los aviones te dan para comer, para Sí. merienda o cena, lo que sea, que el horario que vos tomaste te da. Y yo guardaba todo lo que se podía guardar en mi bolso, en ese avión. Y, o sea, todas las veces que yo podía guardar algo, guardaba. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el transbordo en Qatar yo no iba a poder comprar nada si no tenía plata para comprar. Menos hablar para que... Así que, y tenía que esperar esas 5 horas, que ya sabía que tenía que esperar, pero también tenía que comer, así que, y bueno, me guardé todo un poco y cuando estaba en la espera ahí iba comiendo para que vaya pasando las horas, ¿viste? Claro. Después ya tomás el otro avión para ir a Japón, al aeropuerto de Narita, ahí el aeropuerto donde bajamos nosotros. Qué locura. Qué No, sí bárbaro. fue toda una aventura. Locura, ¿eh? Fue toda una aventura. ¿Cómo dice usted, don Juan? Loco, yo no me voy acá ni a Buenos Aires, quiero ir solo, no te digo a Japón, ya que me voy a Japón solo. Y se fue. No. Y se fue, nunca. y se fue a trabajar y trabajó. Sí, trabajó, ¿Sí? trajo ¿Y con- su platita, trajo ¿Cómo fue Sí. eso de trabajar allá, Maneco? Y bueno, si vos, viste que a nosotros los argentinos poco nos gusta trabajar, ¿no es cierto? Sí, Queremos ganar la plata fácil. sí, Bueno, allá es un placer trabajar porque el país, el lugar, la gente, obviamente lo que uno hace, que era estar haciendo algo relacionado al fútbol, que es lo que a uno lo apasiona también. claro. La verdad que fue lindo, una experiencia muy linda, tuve otras posibilidades de poder ir y por distintos motivos no pude, pero cuando volví a los 3 meses, que era el tiempo y el periodo de visa de trabajo, porque entrábamos con visa de trabajo, Sí. yo la semana me quería volver, porque la verdad que es una vida completamente diferente a la que nosotros vivimos. ¿Es mejor? No sé. Quizás para nosotros, la vida que nosotros llevamos, ir a un lugar así, y sí, quizás es algo ideal, ¿viste? Pero bueno, la vida de ellos tampoco no es fácil así como la vive, ¿no? Por eso es que los japoneses se enamoran tanto de la vida del argentino y de la Argentina, porque es una vida completamente diferente a la de ellos, ¿no? Vos estuviste 3 meses. 3 meses de trabajo, sí, 3 meses. estuve. Suficiente para conocer cómo La- viven. Sí, 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 sí. Sí. Y prácticamente hacía la vida de ellos. A ver, yo tuve otra experiencia de vida en el exterior, no relacionado al fútbol, pero sí tuve otra experiencia. Yo viví un año en Israel. Mirá vos. En el año yo fui a fines del 97 y volví a fines del 98. Una experiencia de vida. Sí, Sí. porque, a ver, la segunda experiencia en Japón para mí fue mucho más fácil hacerla y la disfruté mucho más porque había tenido una primera experiencia que había vivido en Israel, pero que no había sido buena, no porque el viaje haya sido malo, sino que yo creo que yo mismo me predispuse mal a eso, ¿no? Sí. Como que yo en algún momento iba a volver, ¿no? Y mi cabeza siempre estuvo ahí y nunca me pude adaptar al lugar. Obviamente, Claro. con el tiempo, haciendo balances de tu vida y todo eso, te das cuenta que perdiste una posibilidad y una oportunidad ahí, ¿viste? Sí, a ver, Por perdiste. suerte, Perdóname, Sí, a lo sí. mejor decidiste no tomarla a la oportunidad, digamos, que por ahí es algo un poco distinto, o sea, capaz que... pero cuando vos decidís tomar, sos consciente de lo que vos, Sí, a dónde vas vos y Sí. intentás adaptarte a esa vida. Sí. Yo no intenté nunca eso. claro, claro, En mi segunda experiencia sí, yo ya sabía lo que tenía que hacer, por eso Claro. me sabía manejar en el aeropuerto de Qatar, porque yo había tenido esa primera experiencia. claro. Y se me escapó lo que te estaba diciendo. Sí, pero soy yo el que interrumpe y el que molesta, ¿viste? Así que- No, y bueno, te decía, lo pude disfrutar bien porque yo lo que hice fue predisponer mi cabeza a adaptarme a la vida de ellos, que es lo que yo no hice en mi primera experiencia. Y fue el error que yo cometí. Y en Japón no. Yo disfruté de eso porque yo me adapté. Lo único que no hice fue comer sushi porque no me gusta.
No me gusta el pescado crudo. Le tengo cosas al pescado crudo, ¿viste? Pero, después lo tiene, demás, tiene sus bondades el pescado crudo. seguramente que sí, sí, pues si ellos sí. lo hacen es porque algún beneficio les debe traer, ¿viste? Y como es, después lo demás fue la vida que ellos hacen, ¿viste? Claro. Así que por eso creo que me fue bien, lo disfruté Claro. y hasta hoy, después de esas dos otras oportunidades que no pude viajar, Sí. hasta hoy en día tengo ganas todavía de poder ir, ¿viste? Claro. Así Vamos